Hola, soy Ana Civeta y esta es mi actividad integradora de historia. Luego de la Segunda Revolución Industrial surgieron muchísimos cambios, así que yo hoy les voy a contar sobre algunos de estos. Económicamente, las nuevas formas de organización empresarial llevaron a la concentración empresarial y financiera. Para que las empresas sigan creciendo y se vuelvan más competitivas, se necesitaba muchísimo dinero para los sueldos, las maquinarias, etc. Y esto ya no podía ser financiado por un único monopolio o por una herencia familiar. Así que diferentes accionistas se unieron creando asociaciones de acción o asociaciones anónimas para comprar acciones de otras empresas y así tener ganancias de estas. La libre competencia llevó a que las empresas se multiplicaran, pero también hizo que sea más difícil generar ganancias. Es así cuando surge el monopolio, mejor conocido como trust, holding y cartel. Los carteles eran empresas de una misma rama de negocios que se enlazaban entre sí para obstaculizar o detener la competencia. Esto lo hacían mediante acordar el precio de un producto, repartirse el comercio, etc. El trust era una fusión de empresas que podían pertenecer o no a un mismo grupo económico y que dominan un determinado sector de producción para evitar la competencia. Existen dos tipos. Estaba la concentración vertical, que era cuando las empresas se encargaban de una misma etapa de la producción. Por ejemplo, ponerle la rueda al auto, pero únicamente eso. Y luego estaba la concentración vertical, que era cuando las empresas se encargaban de todo el proceso, desde extraer la materia prima hasta la venta del producto. Finalmente está el holding, que es cuando una empresa compra acciones de otras empresas, llegando a manejar a varias a la vez y así pudiendo quedarse con ingresos de estas. Luego están las nuevas organizaciones de trabajo, refiriéndose al Fordismo y el Taylorismo. El Taylorismo propone la división del trabajo para aumentar la producción. En segundo lugar, esto lleva a una producción en cadena para aumentar la calidad empresarial. Y por último, dice que el empresario debe vigilar a los empleados para que puedan hacer una producción perfecta. Hay 5 características claves para que resaltar. La primera es que se busca producir más con menos, es decir, se busca tener una mayor producción a un menor costo. Todos los procesos son analizados para mejorar su rendimiento al máximo. Todos los productos son hechos en grandes cantidades para asegurarse de la perfección de un producto. Se vuelve esencial la supervisión y la planificación. Y, por último, los trabajadores son incentivados con un salario según su producción. Es decir, aquel que produzca más va a tener un mayor salario. El taylorismo trajo tanto ventajas como desventajas. Entre las ventajas se encuentran una mayor eficiencia en procesos de producción, un aumento de la producción de manos de obra y crecimiento de los beneficios de las empresas. Entre las desventajas están alto desgaste de los empleados, porque ya que les pagaban por producir más, se mataban laburando y quedaban cansados. La calidad de los productos baja y no hay motivación en la monotonía de los trabajos. Ahora pasemos al Fordismo. Este comienza a ser implementado a principios del siglo XX. Tiene de base al Taylorismo, es decir, el Fordismo es un Taylorismo mejorado gracias a la mecanización. Ford, a diferencia de Taylor, tiene en cuenta que la producción y el trabajo unidos mejoran los resultados. Entre las características principales del Fordismo se encuentran la reducción de tiempo y costos en la producción, el especializamiento de mano de obra en ciertas tareas,
se aumentan los salarios para que los empleados puedan consumir los productos que hacían las fábricas. Se empieza a utilizar la cinta transportadora, la mecanización del trabajo y por último el uso de mano de obra no cualificado. Ahora vamos a hablar de los avances tecnológicos. Se descubrieron dos nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad. El petróleo refinado fue utilizado como combustible para automóviles, buques, etc. Fue extraído en Estados Unidos. La electricidad tuvo un gran impacto en la vida cotidiana y en los transportes. Se crearon los motores eléctricos, se aplicó en los tranvías, en los ferrocarriles, etc. Pero el petróleo siguió siendo la mayor fuente de energía. En la vida cotidiana se empezó a utilizar la luz eléctrica y también se utilizó en los medios de comunicación. Se crearon el telégrafo, el teléfono y la radio. La segunda revolución industrial puede ser considerada la era del acero. El acero sustituyó el hierro por su calidad y porque permitía más aplicaciones en muchos más campos. El acero aumentó la potencia del armamento y los blindajes. La artillería vivió toda una revolución. Nacieron los navíos acorazados, los submarinos, los cascos, modernos fusiles y pistolas. En la industria del metal tenemos que aludir al comienzo de la utilización del aluminio. Ya era conocido, pero no se habían descubierto sus posibilidades en infinidad de aplicaciones. Gracias a los avances de los procedimientos electrolíticos, se consiguieron formas más puras del cobre, uno de los mejores conductores de la energía eléctrica y clave para el desarrollo de esta industria. El níquel vivió otra época dorada. Por fin, la propiedad antioxidante del zinc hizo que se convirtiera en un metal muy demandado. Ahora vamos a pasar a la industria mecánica. La producción de la industria mecánica se disparó por el aumento de la demanda. Estamos en la época de las máquinas de coser, de la máquina de escribir, de la bicicleta y especialmente del automóvil. Para aumentar el consumo, bajaron los precios de los productos gracias a importantes ahorros en los costes de producción generados por las nuevas formas de organización del trabajo, el Fordismo y el Taylorismo ya mencionados. En 1885 los alemanes fabricaron su primer automóvil y, por último, en 1903 los hermanos Wright efectuaron el primer vuelo en avión. Finalmente tenemos a la industria química. Otro de los sectores punteros en la segunda revolución industrial fue el de la industria química, gracias a sus aplicaciones, como abonos para la agricultura, componentes para la fabricación de papel o explosivos como la dinamita de Alfred Nobel, materiales plásticos y medicamentos. La industria de los colorantes vivió un gran momento. Anteriormente, esta industria usaba materias primas naturales, pero la química ofrecerá nuevas posibilidades de tintes sintéticos. A finales de la centuria se comercializa el añil sintético. La producción de la industria. Siguiente a esto tenemos al proteccionismo. El proteccionismo fue muy importante durante la revolución industrial porque, como dice el nombre, lo que busca es proteger a la economía de un país, a la economía nacional, de el comercio extranjero, de la economía extranjera, mediante el aumento de aranceles o de impuestos.